¿Qué tal? De nuevo por acá sin mentiras. Es que el gobierno no es tonto. El gobierno de Venezuela ha aprendido de sus errores, pero ha aprendido también de la pela que le han dado los sectores económicos que están detrás de esa presión sobre el dólar paralelo. Y tú sabes por qué te hago esta introducción. Porque el gobierno acaba de meterle, escuche bien amigos míos, el gobierno acaba de meterle 80 millones de dólares, así, pam, pam, contante y sonante, a los bancos, se lo dio a los bancos, para frenar la escalada del dólar paralelo, para mantener el tipo de cambio a 4.50, 4.5. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un periodo electoral y si se desata la furia contra el dólar, sube la inflación, suben los precios y esto juega en contra de los políticos del gobierno. Ese es así, te lo pongo así en la mesa en primer lugar. Pero hay otro factor, El gobierno ha aprendido a golpes y porrazos que un mes antes de elecciones o 2 meses antes de elecciones comenzaba el ataque a la moneda. Y nunca o muy pocas veces fue efectivo la defensa de la moneda como ahora. Te cuento algo. En los primeros 6 meses de este año, escucha bien esta cifra para que te vayas metiendo en el tema económico, que es muy importante que lo comiences a manejar y yo te voy a ayudar. En los primeros 6 meses de este año, ustedes saben el promedio que metía el Banco Central para que el dólar no se le fuera de las manos, que se lo metía a los bancos y ustedes saben que los bancos luego lo ponen a la venta del público. Aquí se puede comprar el dólar en cualquier parte, a los bancos, etcétera. Metía un promedio de 80 dólares mensuales, 80 millones de dólares mensuales a la banca le entregaba. ¿Tú sabes cuánto está metiendo ahorita? 150, es decir, el gobierno para saber, viendo que los empresarios vienen por lo suyo, que los que juegan a destronar la economía vienen por lo suyo, duplicó las reservas que le está poniendo allí a los bancos para que los bancos vendan esos dólares a quien quieran comprarlo, pues al precio que fije el mercado de oferta y demanda. Y ustedes saben por qué se hace también todo esto, porque según lo que está proyectando el gobierno, mientras tú no mantengas ese anclaje allí cercano, que el dólar no se dispare, los precios fluctúan poco. Ustedes saben cuánto fue la inflación en Venezuela en el mes de octubre, que le acaba de dar el Banco Central, adivinen, 6%. Ustedes saben cuánto es más o menos la inflación en otros países que tienen ya su economía controlada, modernizada, 0, 1% y 2%. Pero que nosotros, de venir de inflaciones mensuales, de 200, de 300, de 70, de 80, de 50, que ya era hiperinflación, la estemos hablando del 6%, hermanos, es un paso gigantesco y victorioso para la contención de la inflación. Eso no lo pueden negar ni los chavistas, ni los antichavistas, ni los independientes. Se ha reducido el impacto inflacionario, sigue siendo alta, va a estar entre 500 a 900%. Pero esto es un golpe durísimo que le está metiendo el gobierno a todos aquellos que quieren especular con la moneda. ¿Quieren especular? Aquí están los dólares. Tómalo. ¿De dónde saca el gobierno de los dólares? Bueno, te lo vengo explicando. No es que está muy holgada la cosa, pero lo vino ahorrando. Se está vendiendo más petróleo. Están naciendo nuevos emprendimientos. Se está cobrando más servicios públicos. El CENIA está recaudando más plata. La economía se está moviendo un poco mejor. Todo eso ayuda al sistema de ahorro del gobierno de Venezuela. Todo eso ayuda. Así que esta semana, hoy, el gobierno le está dando un duro golpe a los especuladores de la moneda. Ahora, esto tiene que ir aguas abajo a los especuladores que quieren ponerte el dólar a 5 bolívares y que a 6 bolívares cuando el dólar está en el paralelo
Y en el Banco Central, allí en promedio, en 4.4, 4.5, 4.6, esa es la fluctuación. Pero hay unos vivos que te dicen, no, el dólar te vale 5. ¿Te dan cuenta? Que es una cuestión de cultura. No, porque tengo que pagarle tanto por ciento por lo que me cobran el punto. No, que tengo que pagar la luz. No, que tengo que pagar no sé. Entonces, cada quien hace una estructura de costo loca, le pone el precio que le da la gana en una economía que se redujo 3 veces, en una economía de guerra prácticamente, y quieren que el consumidor les pague todos sus costos a ellos cuando son unos costos locos. Ahí también tiene que haber una supervisión del gobierno nacional. Epa, ven acá, dame tus costos, vamos acá a sentarnos. Usted es un DET, usted CENIA, vamos a sentarnos, hermano. Dame las facturas, dame las importaciones, dame cuánto pagas a empleados, cuánto pagas aquí en servicios, cuánto pagas en alquiler si es que alquilas. Dime todo, dame acá, vamos a ¿cómo se llama eso? Vamos a sacar una estructura de costo real y vamos a ver cuánto cuesta realmente producir este bien y a cuánto tú estás vendiendo, a qué ganancia y por qué me lo estás vendiendo a $1 a 5 o a 6 cuando tú estás comprando el dólar en la banca a 4.5 porque yo te estoy dando los dólares. ¿Se dan cuenta? Que es una cuestión de cultura, de sistema, que no es solamente el gobierno el culpable de todo esto, que también es eso, nosotros como gente, los empresarios, que se acostumbraron durante 100 años a meternos a todos los venezolanos las manos en el bolsillo, y sobre todo al gobierno, que los esquilmó, que los expolió, que le ponía allí ministro de defensa y todo lo demás. El juego está interesante. Vamos a ver si esta medida en diciembre la puede aguantar el gobierno, porque se habla de nuevos incrementos de gasolina, por ejemplo. El diésel ya lo incrementaron. Se habla de nuevos incrementos. Vamos a ver si se va a incrementar el salario. Son gravitaciones que están allí flotando en el ambiente y que nosotros vamos a estar pendientes para írselas explicando a todos ustedes. Ahora, dame tu punto de vista de cómo ves tú la inflación. Si tú has visto que los precios han dejado de correr, si tú has visto que las cosas han dejado de subir, si tú has visto que la cosa está un poco más moderada respecto a meses anteriores. No me lo compares hace 20 años atrás, por favor. Compáramelo a principio de año, compáramelo con el 2020 para tener bastante cercanía con la realidad. Hazme esa comparación, dime si te rinde o no te rinde hoy la plata, si crees que te están especulando o no te están especulando, si crees que el gobierno debe hacer algunas que otras medidas, cuáles serían esas otras medidas y qué estás haciendo tú para rendir más los churupos. Déjame todas estas perspectivas económicas y punto de vista, porque tenemos que meternos a fondo con el tema económico para comprenderlo, para que no te dejes engañar con los empresarios, con Fede Cámara, con Consecomercio. Tenemos que hacerlo, aprender. Y yo todos los días te estoy prácticamente subiendo un video semanal del tema económico para meterle el diente, hincarle el diente y estar preparado ante todo esto. Dejamos el video hasta aquí, espero que mandes tus puntos de vista. Muchas gracias, será hasta la próxima.